Y de ahí vuelvo a repetir, ¿no? Lo primero que hay que escribir, si me están diciendo una hipótesis y me están diciendo una tesis basándome en esta figura, entonces sabemos que debemos de empezar con todas las proposiciones. Esas proposiciones van a obedecer a que primero voy a escribir las hipótesis. Por eso, lo primero que estoy haciendo es escribir esta hipótesis que está aquí, ya la escribí. Esta hipótesis que está acá, ya la escribí. Y las dos obviamente reciben el nombre de hipótesis, con lo cual ya estoy cumpliendo con la hipótesis y ya pasé el primer punto de la demostración. El segundo punto de la demostración es escribir los conceptos asociados a estas dos hipótesis. Ahora bien, cuando yo me doy cuenta de la primera hipótesis, sabemos que esa es perpendicular y perpendicular hace referencia a ángulos de 90 grados. Pero cuando yo observo en la figura que este segmento, disculpe, seleccioné una herramienta que no era. Cuando yo me doy cuenta que este segmento que es AF es perpendicular con este segmento que es DH, me voy a dar cuenta que se genera un ángulo rectángulo, otro ángulo y otro ángulo. Por lo tanto, son demasiados ángulos con los cuales puedo trabajar. Debido a eso, debe tomar la decisión de cuál es el ángulo que debo de considerar para hacer la afirmación que tiene una medida de 90 grados. Para lo cual me baso en la hipótesis. Si se dan cuenta, en la hipótesis está el ángulo AB. El ángulo AB es ese que estoy marcando con marcatextos. El ángulo CBD es este ángulo que estoy marcando con marcatextos. Ahora bien, en la tesis también aparecen otros ángulos. En la tesis hablamos del ángulo CBE, donde el ángulo CBE es todo este que está acá. Y en la tesis está el ángulo DBA, que es... no es cierto, el CBE no era ese, disculpen. El CBE es este que está acá. Y el DAB es este ángulo que está acá. Entonces fíjense cómo esos ángulos que estoy marcando con marcatextos, todos están enfocando solamente a un ángulo de 90 grados, a este primer ángulo. Aquí es donde están enfocados todos. Si todos ven este ángulo de 90 grados, vean cómo esta región no está involucrada en lo que es mi hipótesis y mi tesis. Por eso este ángulo 2 no me interesa colocarlo, no me interesa declararlo como de 90. Pero tantito este ángulo, que este ángulo 3, pues tampoco, no hay nada. Y en este ángulo, que es el ángulo 4, pues tampoco no hay nada. La única región importante es esta, donde esa región está involucrada solamente en el primer ángulo de 90 grados. Esa es la razón por la cual los conceptos asociados a perpendicular solamente se van a considerar en este ángulo, porque este ángulo es el que comprende tanto la tesis como la hipótesis, que hace ratito lo habíamos mencionado. O sea, que en el momento que vamos a pasar a la situación de revisar cuáles son los conceptos asociados a la hipótesis, siempre debo tomar en cuenta cuáles son los que en verdad me van a servir. Porque si considero todos, lo único que va a ocurrir es que cada vez se va a estar haciendo más y más larga la demostración y en ningún momento voy a ser más eficiente, sino al contrario, voy a empezar a cargar más información y no voy a tener esa eficiencia. Por lo tanto, el único ángulo de 90 grados es este. Pero ese ángulo de 90 grados, ¿cómo se debe describir? Ya me di cuenta. Dime 6. A, B, D, ya que los ángulos se deben describir en... Bueno, todo se debe describir en sentido contrario a las manecillas del reloj. Exacto, esa es la razón. No lo puedo escribir de otra manera porque si lo estoy escribiendo de otra manera, entonces estoy en contra de la conceptualización que todos los ángulos se deben describir en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por eso les había mencionado que si yo me imagino la carátula de un reloj y yo digo que aquí están las manecillas, primera manecilla y segunda manecilla, esta manecilla parece apuntar al 3, está al 12, y eso quiere decir que del 3 va al 2, del 2 va al 1 y del 1 va al 12. Por eso empiezo por A, aquí está primero la A, luego me voy siempre al vértice, el vértice siempre es el de en medio, y termino con el lado final, donde el lado final es la D. De ahí me doy cuenta que ese ángulo forzosamente se tiene que escribir de esa manera, y solamente se escribe igual a 90, porque estoy viendo el concepto asociado a esta hipótesis que quiere decir perpendicular. Por lo tanto, ahora sí ya puedo escribir la razón. Y la razón es que los segmentos perpendiculares forman
ángulos de 90 grados. Acordémonos que son grados sexagesimales. Como son grados sexagesimales y es lo que más voy a utilizar, no es necesario escribir el símbolo de superíndice, simplemente déjenlo en 90 y ya es más que suficiente. Por lo cual, ya utilicé esta hipótesis de donde obtuve el concepto. Por lo cual, ya no es necesario escribir, ya la utilicé, ya no la voy a volver a utilizar y la palomeo solamente para indicar que ya la utilicé. Acuérdense que lo importante es detectar que ya utilizaste para no volverlo a utilizar. Y solamente trabajar con las que, enfocarme con las que faltan. Que en este caso son estas dos. Pero si recuerdan, esta es una hipótesis. Y como es una hipótesis, debo de obtener los conceptos asociados o la definición, que es lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuál es la definición de este simbolito? ¿Qué quiere decir este simbolito? Congruencia. 6. Ok, quiere decir congruencia. Y díganme qué quiere decir congruencia. Que tiene misma medida y misma forma. Ok, es misma medida y misma forma. Como tienen la misma medida y la misma forma, entonces yo ya puedo observar que acabo de declarar que la forma se llama ángulo. Eso ya lo declaré. Lo único que me hace falta declarar entonces es decir, en la proposición 4, que la medida del ángulo ABE, ok, ABE, ¿está bien escrito ABE? 26, sí. Ok, sí está bien escrito porque está en sentido contrario de las manecillas de reloj. Entonces ahí es cuando ya empiezo a detectar si estoy escribiendo bien las cosas. Primeramente escribí la hipótesis tal cual, porque la hipótesis obviamente la escribió el diseñador, pero ya cuando estoy escribiendo yo, debo de cuidar entonces que esté bien escrito el ángulo. Y como ya les había dicho, como debe ser en sentido contrario de las manecillas de reloj, estas dos son manecillas, que esta parece apuntar al 3 y esta al 2, y si voy del 3 al 2, quiere decir que voy en sentido descendente, lo cual implica que estamos bien. Primero va la A, que es el del lado inicial, luego va la B, donde en medio siempre va el vértice, y al último la del lado final, que es donde termina el ángulo. Por lo tanto está bien escrito, y entonces vamos a la siguiente. Ya habíamos dicho que son congruentes, misma forma, la misma forma está con lo que tenemos ahí en Megatextos, y lo que me falta escribir es que van a ser con la misma medida, y debo de escribir la medida del ángulo CBD. Y ahora vamos a observar CBD. CBD, ¿está bien escrito? 26, sí. Pues no está bien escrito 26. ¿Por qué no está bien? Porque la D está después de la B y va antes. Exacto, por eso no está bien escrito. Entonces aquí hay que corregirle y primero debe de ir la B, luego la B y luego la C. ¿Por qué? Pues por lo que les había mencionado. Estas son las manecillas. Esta parece apuntar al 12 y esta al 11. Por lo tanto, de manera descendente es del 12 hacia el 11. Entonces comienzo con D. Y si se dan cuenta, aquí sí estoy comenzando con D. Luego sigue con el vértice que es B, que aquí está marcado. Y termino con el lado final que es C. Por eso hay que tener mucho cuidado de cómo se las estoy declarando yo como evaluador. Y cómo me lo están declarando ustedes, porque ustedes son los evaluados. Por lo cual deben de tener plena certeza de lo que están escribiendo. Eso implica aquí que el número 4 quiere decir que el concepto de definición de lo que estoy viendo en la proposición 2 es que los ángulos congruentes tienen la misma medida. ¿Por qué ya no digo que tienen la misma forma? Pues porque aquí ya se dijo que se tiene la misma forma. Y eso lo estoy viendo con mis ojitos de la cara. Aquí veo que tienen la misma forma. Por lo tanto, solamente me voy a decir que tienen la misma medida. Y con eso ya estoy logrando tener completo la parte de escribir los conceptos o las definiciones asociadas a las dos hipótesis. Obviamente marco esta hipótesis para saber que ya la tengo. Y entonces me voy con el siguiente paso. ¿Se acuerdan cuál es el siguiente paso?
postulados. Ahora, el postulado, recuerden que es una proposición tan sencilla que no necesita demostración. Por eso, no necesito justificar con nada la escritura de un postulado. Pero evidente es que yo tengo 2 canicas y le voy a agregar 3 canicas. Esto se ve evidentemente que el resultado me da 5. Pero si yo tengo 2 canicas y le quiero quitar 20 canicas, esto no lo veo. Esto no es evidente. Por eso jamás va a existir un postulado de la resta. Existen los postulados de la suma porque es evidente. Pero el postulado de la resta jamás va a existir. Por eso no vayan a escribir postulados de la resta porque no son evidentes. De ahí viene la definición. ¿Dónde veo los postulados? Pues ya les había dicho que los postulados se ven de la hipótesis. Pero por eso, cuando estamos viendo lo de perpendicular, les había dicho de dónde sé que valen la pena o no valen la pena, de dónde me enfoco. Pues me enfoco precisamente en la hipótesis y en la tesis. Y ahí decidimos que este ángulo que era este ángulo que era este ángulo que es estos dos y este ángulo que es este 2, me llevó a la conclusión que el único ángulo recto era el que está en el primer cuadrante para tener una ubicación de los nombres, ¿no? No es que propiamente sea el primer cuadrante, ¿no? Y entonces, de ahí lo que tengo que ver es que los postulados van a partir precisamente de esta hipótesis. Si ustedes ven, el ABE es este ángulo, es esta abertura, pero esa abertura solamente está formada de un solo ángulo, por lo tanto ese no tiene postulado. Me voy al siguiente, CBD, que es este que estoy sombreando con marcatextos, pues resulta que nada más es uno, no está formado por varios, por lo tanto tampoco tiene postulado. Pero cuando llego al CBE, fíjense cómo el CBE es todo este y toda esta región está formada por 2 ángulos, por lo tanto este sí tiene postulado. Y como tiene postulado, entonces vamos a escribir el postulado. Me voy a dar un poco de espacio para poderlo escribir adecuadamente. Y en la proposición 5 voy a escribir que el ángulo CBE está formado primeramente por este ángulo, porque acuérdense que va en sentido contrario de las manecillas del reloj. Y ese ángulo, para escribirlo bien, debo declarar que es la medida del ángulo EBD. Dejen escribir bien la B, EBD, porque va de aquí para allá. ¿Por qué? Porque este parece ser un 2 y este parece ser un 12. Entonces el 2 pasa al 1 y del 1 se regresa al 12, aunque pareciera que avanzara, ¿no? Y después le debo de agregar el otro ángulo que es este. ¿Por qué así? Porque este parece ser 12, este parece ser 11 y va en sentido descendente. Por eso comienzo con el punto D, sigo con el B y termino con el C. Ese me da el sentido contrario de las manecillas del reloj. Por lo cual escribo que esta es la medida del ángulo, comienzo con D, luego me voy con B y termino con C. Y por completo me va a dar precisamente todo este ángulo. ¿Por qué? Porque aquí está un 2, aquí está un 11, y va del 2 al 1, del 1 al 12 y del 12 al 11. Ahí se ve el retroceso. Por lo cual aquí escribo que ese es la medida del ángulo EBC. Y eso ya sabemos que es algo evidente, por eso recibe el nombre de postulado de la suma de ángulos. Ok, ahora bien, ¿hay que revisar más postulados? Pues sí, acuérdense que estábamos en la hipótesis y en la tesis. De la hipótesis ya revisé los 2 ángulos. No reviso esta porque esta solamente es una condición y ya dijimos que en esa condición se van a generar 4 ángulos. Por eso no me conviene revisar lo de perpendicular. Sin embargo, sí me conviene revisar esta. Y ese es el ángulo DBA. Y el ángulo DBA, si se dan cuenta, está formado por 2 ángulos. Por lo tanto, empiezo a escribir el postulado de manera correcta. Y la manera correcta es que primero debo de escribir la medida del ángulo ABE, porque debe de comenzar por este 3 y regresarse al 2. Por eso comienzo con A, me voy al vértice B y termino en C, siguiendo este retroceso en los números que están marcados en las manecillas del reloj. Y le voy a sumar el siguiente. Este parece estar en el 2, este parece estar en el 12. Por lo tanto, me voy del 12 al 1 y del 1 al 12. Eso implica que primero va la E, luego va la B y luego va de la D. Por eso aquí voy a escribir
la medida del ángulo EBD. Y eso me da por resultado la medida del ángulo más grande, donde esa medida del ángulo más grande es toda esta, partiendo del 3 llegando al 12, del 3 al 12, del 12 al 1 y del 1 al 12. Y entonces ese ángulo recibe el nombre de A, B y D. Y eso ya sabemos que se denomina postulado de la suma de ángulos. Como ya terminamos con la tesis, fíjense cómo revisé las dos hipótesis y revisé las dos tesis y ya no hay más que buscar. Eso quiere decir que ya concluí con ese paso y ya tengo todos los postulados. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? No. Ok, entonces quiere decir que voy a detectar primero los datos. Habíamos dicho que todos los datos están haciendo referencia a las asignaciones. Por eso aquí me doy cuenta que hay una asignación de 1 a 1. Aquí hay otra asignación de 1 a 1. Por lo tanto, puedo entender que van a ser dos datos, mi primer dato y mi segundo dato. Y estas que están aquí son ecuaciones. ¿Por qué son ecuaciones? Pues porque tienen operaciones. Por lo tanto, esos datos lo voy a sustituir. Sabemos que la sustitución siempre se hace de izquierda a derecha. Por lo tanto, este 90 se sustituye en este que está a la izquierda y este se quita. Por lo tanto, este de aquí lo voy a quitar. ¿Por qué no lo quité en otro lado? Pues porque si se dan cuenta no aparece en ningún otro lado el ángulo ABD. Por lo tanto, al hacer la sustitución, entonces yo voy a escribir en la proposición 7 que la medida del ángulo AB, estoy repitiendo lo que está en la proposición 6, más la medida del ángulo EBD es 90. ¿Por qué hice eso? Pues porque hice la sustitución. Y esa sustitución la realicé de donde está el dato, que ese dato está en la proposición 3. Sustituí la proposición 3. Les había dicho que entre paréntesis quiere decir sustitución, quiere decir proposición. La proposición 3 la sustituí en esta proposición donde estoy tachando. Y entonces sustituí la 3 en la proposición 6. Y con eso me estoy dando cuenta que las proposiciones que yo utilicé fue la 3 y fue la 6. Las únicas que me hacen falta es la 4, es la 5 y es la 7. Y así poco a poco me voy quedando con menos proposiciones y me implican que voy llegando al resultado. Luego, como observo que todavía existe otro dato, acuérdense que el dato es una igualdad entre 2, eso quiere decir que todavía puedo seguir con el proceso de sustitución. Y entonces implica de manera similar que voy a reemplazar una en el otro, considerando que siempre es de derecha a izquierda. Entonces este lo voy a eliminar, perdón, este lo voy a quitar, lo voy a reemplazar. ¿Dónde lo reemplazo? Pues aquí no hay AB, aquí no hay AB, aquí no hay AB. En esta no busco porque esa ya la utilicé. Y entonces me doy cuenta que está hasta acá. Entonces aquí es donde lo voy a reemplazar. Y si la voy a reemplazar ahí, entonces lo que voy a escribir en la proposición 8 es que tengo una medida del ángulo DBC y le voy a agregar la medida del ángulo EBD y esto debe de ser también 90. Lo único que hice fue, insisto, esta la quité, la reemplacé por el DBC, que es el proceso de sustitución y que pues ya lo habíamos estado viendo en la demostración pasada. Por lo cual aquí en la 8 debo de explicar qué fue lo que hice, y lo que hice fue una sustitución. ¿De cuál proposición? Ah, pues ahora utilizaste este dato, que ese dato fue la proposición 4. Entonces utilizaste la proposición 4 para sustituirla en esta proposición, que esa proposición recibe el nombre de número 7. Y por eso surgió la proposición 8. Por lo tanto, palomeo esta proposición, y las únicas que me hacen falta son la 5 y son la 8. Entonces, una vez que ya tengo eso,
Después de la sustitución ya no puedo hacer más sustituciones porque ya acabé con mis dos datos. Acuérdense que solamente hay que sustituir esos dos datos. Sé que me siguen quedando dos ecuaciones, pero pues ya no tengo datos, por lo tanto ya no puedo sustituir. Entonces eso quiere decir que debo de pasar al siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso después de la sustitución? La transitiva. Acuérdense que la propiedad transitiva es la que va a permitirme que pueda hacer igualdad entre diferentes proposiciones. Entonces esa propiedad transitiva, les había mencionado, propiedad transitiva, les había mencionado que hace referencia a que si uno es igual a un segundo y ese segundo es igual a un tercero, entonces estos extremos son iguales entre sí. Precisamente lo que hay que observar es que las proposiciones que me hacen falta es la 5 y la 6 y la 8, perdón. En la 5 hay una medida del ángulo EBD. Si se dan cuenta, también aquí hay una medida del ángulo EBD. Y además, revisando el segundo término, la medida del ángulo DBC también la tengo por acá. Eso quiere decir que si ustedes observan, la totalidad de los miembros izquierdos son los mismos. Por lo cual yo puedo asegurar que como esta parte derecha es igual a la izquierda y esta izquierda es igual a esta tercera, estos dos son iguales entre sí. Fíjense cómo transitan a través de este miembro izquierdo. Eso precisamente es la propiedad transitiva. Por lo tanto, en la 9 yo puedo escribir que la medida del ángulo EBC es 90. Vuelvo a repetir, este de la derecha es igual a esta suma, pero esta suma también es igual a 90, por lo tanto este ángulo mide 90, que es lo que estoy declarando aquí. Por lo cual puedo escribir en las razones que lo que hice fue la propiedad transitiva, y esa propiedad transitiva la realicé entre la proposición esta de arriba, que estoy marcando aquí con colorcitos, con marcatextos, perdón, y que es la proposición 5, con esta de abajo que también marqué con marcatextos. Acuérdense que es más importante el marcatextos que estar tachando. Aquí sí es necesario tachar porque estoy diciendo que se reemplaza. La propiedad transitiva, la propiedad transitiva entre la proposición 5 y la proposición 8. Por lo tanto, como yo utilicé la proposición 5, la palomeo para saber que ya no la voy a utilizar, la 8 para también saber que no la voy a utilizar, y con eso solamente me queda la proposición 9, y con la 9 ya no se puede hacer más, entonces me tengo que ir a la tesis, y la tesis me está mencionando que el ángulo CBE es congruente con el ángulo DBA. Entonces hay que revisar dónde está el CBE. El CBE aquí está, pero si ustedes se dan cuenta, aquí el CBE está escrito de manera diferente. Si yo reviso el CBE, pues habíamos dicho que este está mal escrito, porque aquí está en sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, ese ángulo CBE, que aquí está mal escrito, yo lo tengo aquí bien escrito y está bien. Hay que buscar el otro ángulo. El otro ángulo es el DBA. El DBA me dicen que es este, el DBA. Pero si se dan cuenta también está mal escrito aquí porque es en sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, ese DBA está mal escrito, pero vamos a buscar dónde está el equivalente. Y el DBA equivalente está aquí en la proposición 3. Si ustedes se dan cuenta, esta proposición 3 ya la utilicé. Sin embargo, ahí aparece. Eso quiere decir que, si ustedes observan, tanto el ABD, que es este, y el EBC, los dos tienen la misma forma. ¿Cómo sé que tienen la misma forma? Pues porque los dos son ángulos. Y si se dan cuenta, los dos miden lo mismo porque los dos miden 90. Por lo tanto, con lo que acabo de ver, puedo escribir entonces lo que dice en la tesis. Y lo que dice en la tesis es precisamente que, escribiéndolo bien, proposición 10, que el ángulo EBC, que está bien escrito, congruente con el ángulo que había tenido por acá en la proposición 3, y el ángulo es el ABD.
Ahora, ¿cómo sé que son congruentes? Pues porque yo me estoy dando cuenta que tienen que los ángulos tienen la misma forma. ¿Dónde me di cuenta que la misma forma? Pues ya les dije, en ese simbolito. Y en ese simbolito me doy cuenta que tienen la misma forma. Y además de tener la misma forma, tienen la misma forma y misma medida. ¿Cómo sé que los dos tienen la misma medida? Pues sé que tienen la misma medida porque estoy viendo que este mide 90 y que este también mide 90. Entonces, sustentándose las proposiciones anteriores, yo ya puedo llegar a lo que me estaban pidiendo de tesis. Obviamente hay que agregar aquí que queda demostrado. Acuérdense que eso quiere decir que queda demostrado. Y con eso ya está concluida la demostración. Obviamente se están basando en todo lo anterior y estamos viendo que si sigo esos pasos, pues básicamente me va a dar el sustento para que todas las demostraciones estén bien o para llevar una secuencia de qué es lo que debo de hacer. Obviamente va a llegar el momento en que este método ya no se utilice tal cual, porque vamos a llegar a demostraciones de paralelas, a demostraciones de triángulos, a demostraciones de congruencias de triángulos, de rectas paralelas, etcétera, etcétera, y se modificará un poco este procedimiento, pero básicamente es el que podemos utilizar al principio. ¿Alguna duda, chiquillos? Ok.